Hay muchas cosas en el Evangelio. Podríamos decir que muchos mandamientos o preceptos, pero el Señor casi nunca habló en esos términos. Habló más bien de invitaciones a seguirlo. Quien quiera seguirme, en fin, que se niegue a sí mismo, etc. Más bien en forma de invitar y después pues dejar, ¿verdad?, que cada cual se decida. Pero en este caso fue tajante, fue claro. 2 mandamientos que en realidad es uno solo. ¿Por qué? Tomen y coman, tomen y beban. ¿El otro? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Pero falta algo que nosotros tenemos que añadirle. Tomen y coman, tomen y beban, para que puedan amarse los unos a los otros como yo les he enseñado. ¿Está claro? Pero es que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por entender lo que Él quiso decir. Pero ¿por qué no nos hizo más fácil? Para que todo estuviera claro y lo hubiera dicho así tal cual tú lo acabas de decir ahorita. No, Él lo dijo como quiso y Él quiere que nosotros usemos esto que tenemos aquí arriba para sacar las conclusiones. Entonces, que para nosotros esté bien claro. Tomen y coman mi cuerpo, tomen y beban mi sangre, para que puedan amarse los unos a los otros como yo les he amado. Volvamos al asunto de indigno o no indigno. El ser humano ante Dios es muy poca cosa. En la Escritura parece muy claro que siempre ante Dios el ser humano tiene que cobrar conciencia de que es muy poca cosa. ¿Y por qué es muy poca cosa? Porque de veras es muy poca cosa. No, es porque Dios es muy grande. Es porque Dios es muy santo. Entonces nosotros a la par de Él quedamos, aún sin culpa nuestra, quedamos enanitos, quedamos chiquitos. ¿Me explico? Entonces de eso hay que tomar conciencia cuando estamos en su presencia. Le pide a Moisés que se quite las sandalias, ¿no es cierto? Le pide a Isaías que se purifique, etcétera, etcétera. Y la iglesia en la Eucaristía, no una, sino muchas veces proclama la indignidad de nosotros de ofrecer ese sacrificio. La belleza de todo esto es que es Él el que nos invita y además es Él el que nos manda. Y después es Él, como dijo el Señor, el que en su misericordia nos hace dignos. Pero yo le tengo mucho ojo, mucho miedo a esa palabra. Yo digo que nos hace un poco menos indignos. Ustedes dirían, ¿es lo mismo? No, no es exactamente lo mismo. Porque uno puede pensar que entonces ya nos hizo dignos. Bueno, ahora somos dignos. Bueno, ahora. No, mijito, no. Como a mí me dijo una vez un seminarista, dice, yo, monseñor, como he hecho dieta y estoy bien delgado. Digo, no, mira, no te engañes. Vos estás menos gordo, pero más delgado, no. Claro, porque se puede engañar después. Estoy muy delgado, entonces ya deja de hacer dieta. No, estaba gordísimo todavía. Pero es cierto que había perdido también poco de libras. Te engañé, vos estás menos gordo, pero no más delgado. Bueno, sos digno, pero más bien lo que sos es que sos menos indigno. ¿Pero cuál es la belleza?
que el Señor nos va haciendo cada vez más dignos o cada vez menos indignos. Pues bendito sea Dios. Para eso también es la Eucaristía, para que vayamos siendo cada día menos indignos y por tanto más agradables a sus ojos. ¿Quedamos claros sobre ese punto? Comulgamos porque a pesar de nuestra indignidad, el Señor así lo ha querido y así nos lo ha mandado. Bien, vamos un poco al punto de el comulgar indignamente o comulgar dignamente. Casi siempre nosotros hemos dicho que para comulgar dignamente, ¿qué se necesita? Estar en gracia. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa para ti y para mí? ¿Qué significa eso? Estar ausente de pecado grave. Bueno, eso es ya una pista, ¿no? Comulgar en estado de pecado grave, es decir, por lo menos con pecado grave en ese momento, me impide recibir la Sagrada Comunión, porque de lo contrario la recibo indignamente. Pero hay muchos problemas a eso. ¿Cuál es uno? Uno de esos es, ¿y cómo hago yo para saber si estoy en pecado mortal o no? Porque ustedes y yo, con el magnífico ojo que tenemos, casi siempre diremos que no, que yo no estoy en pecado mortal jamás. Imagina lo que sería estar en pecado mortal. No, yo no. Mejor vos, pero yo no. Eso es la tendencia nuestra. Y ahí hay un peligro, que nosotros muy fácilmente digamos, yo no estoy en pecado mortal. Pero tampoco es de extrañarse, porque el verdadero juez es ¿quién? Dios. Nosotros siempre seremos malos jueces. Y nada de extrañar que a veces nos absolvamos. Es más, no solamente no tenemos pecado mortal, no tenemos culpa. Entonces soy bueno y santo y perfecto. O a veces lo contrario, nos echemos encima un montón de barro, nos consideremos quién sabe qué y digamos que estamos llenos de pecados. Un poco como quien dice, nos vamos al otro extremo. Y es que nosotros somos malos jueces. ¿Quién es el único juez? Dios. Y como uno no sabe en ese momento qué piensa Dios de mí, aunque Él lo diga, ojo, por lo menos que no tendamos muy fácilmente a absolvernos a nosotros mismos, por lo menos en cuanto a pecado mortal. Pero también otra cosa muy importante de considerar, y que es estar en un pecado mortal. ¿Qué es lo que ustedes imaginan? Díganme algunos ejemplos. ¿Qué sería alguien que esté en pecado mortal? Es una cosa muy seria, muy grave. ¿Qué es? Porque esa es otra, saber exactamente, y bueno, ¿qué es un pecado mortal? ¿Y cómo sé yo exactamente si lo he cometido? Pero es que sé yo cuáles son los pecados mortales. ¿Cuáles dirían ustedes? Sí, todos, ¿cuáles? ¿Cuáles?
No te oigo. Pues sí, no, son mandamientos. No quiere decir que todos tengan igual gravedad, pero algunos sobre todo, por ejemplo, matar a una persona y matarla así porque yo me quería vengar o porque yo quería arreglar cuentas, como dicen hoy día, como dicen, saldar cuentas o algo así, algo así. Matar a una persona por odio, por venganza, por hacerme el más fuerte que él, por saldar una cuenta, por hacer justicia por mis propias manos. Eso es un pecado mortal ante Dios, quitarle la vida a otro ser humano. Queriéndolo, si se lo quito de una manera que yo no lo pretendía, no lo quería, es otra cosa muy diferente que si yo lo busqué, yo lo quise, yo lo planeé, etc. Otro pecado grave. El adulterio es un pecado grave. Yo tengo un compromiso serio con mi esposa y ella conmigo. ¿Ante quién? Ante Dios. Pero yo vivo con otra mujer que no es mi mujer, o con otro hombre que no es mi hombre. Ojo lo que dije, vivo. No es que me enamoré. Enamorarse es otra cosa. No quiere decir que enamorarse ya constituye un pecado. No. Eso es una reacción a veces instintiva. A veces surge hasta primera vista. No es eso, en eso no consiste el pecado, sino en qué. En que yo le doy rienda suelta y le sigo la corriente a ese pensamiento o a ese sentimiento hasta ver cómo yo convierto a esa mujer en mi mujer o a ese hombre en mi hombre, sabiendo que es casado, que tiene su familia, que tiene una buena familia, que no sé qué más. Yo estoy metiéndome en la vida de ellos. Dime. Pero es de esto, no de la luna. Es de esto, no de la luna. Si es de esto, sí. Ajá. Tienen salvación. Todo aquel de cualquier pecado que sea, si se arrepiente seriamente, Dios lo perdona y tiene salvación. No es que no tiene salvación, no. Otro pecado mortal. ¿Perdón? Aborto, por ejemplo, cometido de forma consciente y malintencionada y sin motivos graves, y es que motivos graves no los hay, porque nunca hay motivo, por lo menos según la Iglesia Católica, para matar a un niño inocente en el vientre de su madre. ¿Decía alguien aquí? ¿Alguien más? ¿Perdón? Bueno, ya ahí entramos en materia un poquito más ambigua. Esas cosas, por más que son pecado, para un cristiano es pecado, pero no tan claramente yo puedo decir todo el que esté aún libre está en pecado mortal. Eso cuidadito, porque uno estaría juzgando su situación ya individual. Pero ¿qué es pecado? Claro, es pecado para un cristiano, para un católico, vivir en unión libre, claro. ¿Sí? Jurar el nombre de Dios en vano. O sea, blasfemar prácticamente, blasfemar es un pecado y grave porque es ofender a Dios directamente, ¿sí?
Bueno, sí, entra dentro de la categoría de matar, ¿verdad? Yo no puedo matar, ni siquiera matarme a mí mismo, claro. Ahora, de nuevo, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque no todo aquel que comete suicidio está en sus perfectos cabales. Está muchas veces muy mal psicológicamente, etcétera. Y Dios tomará todo eso en cuenta. Otro pecado grave. Sí, no, es pecado, pero yo no te puedo decir con toda claridad, es pecado grave y siempre, porque depende, Dios juzgará cada situación. Pero sí, es incorrecto, es pecado para nosotros los cristianos. Conste que no estamos hablando ahorita de toda clase de pecado, sino de pecados mortales. Allá, el odiar a una persona, sea romper mi relación con una persona porque yo la detesto, porque yo la odio, porque yo no la quiero ni ver, porque me hizo o me dijo lo que sea, odio a esa persona a muerte. Es más, le deseo la muerte. Eso así dicho y tal cual y hecho es un pecado mortal. Y vivir enojado con una persona porque yo he decidido que no quiero nada con él o con ella en mi vida, etcétera, etcétera, eso es un pecado grave. Aclaro, ¿sí? Entra dentro de todo eso, todo aquello que yo haga gravemente contra la persona físicamente o contra su reputación o contra su dignidad y de mala fe. Es que ese es el problema del pecado grave, hecho de forma totalmente consciente y con mala intención. Bueno, no podemos enumerar aquí todos los pecados graves que podría haber, pero nosotros más o menos sabemos. Ahora, una cosa que quiero que también quede muy clara, no caigamos, porque estos son errores que el maligno mete entre nosotros, porque le interesa crear confusión entre nosotros. ¿Y cuál es? Que yo digo, bueno, si yo no estoy en pecado mortal, y yo examino un poco ahí y veo, no, pues yo creo que no he cometido ningún pecado mortal. Dios quisiera, ¿no? Entonces estoy bien, puedo ir a comulgar. Es más, puedo ir a comulgar cuantas veces quiera, tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy bien. Ojo, que no estar en pecado mortal no es lo mismo que estar bien ante Dios. No. Hay situaciones de pecado venial que pueden constituir una situación de pecado y posiblemente de pecado grave, lo que nosotros llamaríamos pecadillos. No, mi hijo, no, Cholito, no son pecadillos, no. Son cosas que llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, eso que decían ustedes de la relación con el prójimo. Bueno, es que yo tuve un problemilla con una persona y nos disgustamos, sí, pero desde entonces no nos hablamos. Bueno, sí, yo no le hago nada, yo no la odio, en fin, pero sí, no nos saludamos ni nos hablamos. Bueno, eso. Y a la par de eso, que yo estoy descuidando seriamente mi fe y resulta que no voy a la iglesia, ni voy a la misa, ni me confieso con una cierta regularidad, y como que no me importa mucho Dios, ni me importa la religión, ni me importa formarme en mi fe. A mí me interesa oír los partidos de fútbol y ver los nacionales e internacionales. A mí me interesa más el cine y el etcétera, etcétera.
y en eso se va mi vida y empleo mi tiempo, etcétera. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estará? Si esa persona está alejada de Dios, aunque pareciera buena persona, si no le hace mal a nadie, si casi ni habla, si no ha matado a nadie, esa persona no está tan bien espiritualmente. Y si no está tan bien espiritualmente, eso quiere decir que está en estado de pecado. Aunque no podamos decir exactamente que cometió un pecado mortal. No sé si me explico. Lo que quiero decir es, ojo, porque yo no puedo decir que porque yo no tengo pecados mortales, ojalá fuera cierto, no puedo decir por eso que estoy espiritualmente muy bien. Puede ser perfectamente que no. Por lo menos soy tibio en mi fe. Y al Señor no le gustan los tibios. Por lo menos soy negligente. O si nosotros vamos todos los domingos a misa, sí, pero llegan 10 minutos tarde. Todos los domingos llegan 10 y 15 minutos tarde. Qué raro, porque un atraso en el tráfico puede ser. Otro atraso en la casa o con un enfermo, todo eso puede ser. Pero que sistemáticamente todos los domingos lleguen tarde, eso está medio raro. En fin, ¿para qué seguir? Yo creo que el punto ya queda claro. Hay cosas que debilitan nuestra fe, que nos van enfriando espiritualmente, que nos hacen alejarnos de Dios, aún sin quererlo y aún sin saberlo, nos están haciendo mucho daño. Una cierta amistad, es que tienes ciertas amistades que no te están haciendo bien, que pueden ser ya pequeñas infidelidades para tu matrimonio, porque ahora no es nada más una amiga, no es nada más un amigo. Esos son términos muy ambiguos. Muy bien puede ser que sea una relación que te está poniendo en peligro de pecado. Y si conscientemente lo haces, y lo haces sistemáticamente, y no tiene que ser una mujer, pueden ser amiguitos, puede ser ciertos juegos de azar, puede ser una cantina, puede ser, en fin, ciertos amigos, ciertos ambientes que yo fomento, ciertamente que no me ayudan a rezar el rosario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no son ambientes como muy católicos, como decimos. Católicos en el sentido de que son moralmente poco recomendables. Me explico. El cristiano, y sobre todo aquel que comulga regularmente, tiene que cuidarse también en este sentido. Y no le preocupan solo los pecados graves. Eso es lógico en primer lugar. No, le preocupan también los pecados, aunque parezcan leves, pero pueden llegar a constituir situaciones de pecado, aún graves. ¿Me explico bien? Porque esto es difícil explicarlo, ¿no? No sé si por ahí quedan muchas dudas. ¿Qué tal? ¿Están ahí, sí? ¿Están aquí todavía? Bueno. ¿Perdón? Dime. Ajá. También a veces cuando, tristemente dentro de los que nos llamamos cristianos, también hay algunos que se dan el lujo de contar chiles vulgares, de doble tono, claro. o que están hablando y las palabras son de doble sentido. Desde luego. Pienso yo que es una falta a la moral al hermano y también es una grave ofensa hacia Dios. Claro que sí, claro que sí.
Hay chistes intermedios, por decir así. Hay chistes muy limpios, digamos así, muy limpios, no tienen nada de... O sea, esos son ya racistas. Es que hay chistes racistas, claro que sí. Pero ahí no se peca por el chiste, se peca ¿por qué? Por el racismo, claro que sí. Y hay chistes un poquito, le llaman, ¿cómo es? Colorados, ¿no? Algo así. Medio colorados, pero hay chistes rojos, ¿verdad? Y entonces es jugar con la dignidad de la persona, jugar con la dignidad de la mujer, o jugar con la dignidad de un nicaragüense o de un no sé qué, no sé cuánto, ciertos chistes que son de verdadera discriminación. Y lo hemos hecho también con los homosexuales en el pasado. Yo no sé si todavía hoy, pero se juega con la dignidad de esas personas cuando cualquiera empieza a hacer chistes y cosas que rebajan la dignidad de esa persona, y esa persona la tiene. Por ejemplo, tener prejuicios serios. Es que yo detesto a los gringos, dicen algunos, ¿verdad? Ay, yo detesto a los nicas, dicen otros. Ay, es que yo, los protestantes no los puedo ni ver, y los comunistas menos, y los ateos menos. O sea que vos estás lleno de prejuicios. No querés a media humanidad, porque entonces y después la agarrás también con los chinos y la agarrás con los italianos y con todo mundo. Entonces resultan objeto de desprecio, por lo menos. Ojo, eso no viene de un corazón sano. Eso no viene de alguien que está realmente en gracia, como se requeriría para recibir la Sagrada Comunión. Dime. Padre, a mí me parece que eso de los chistes, chiles, sí. para eso uno está en la capacidad de decirle a la persona, mira, no me gusta ese tipo de chiles, no me gusta ese tipo de comentarios que estás haciendo en este momento. ¿Ves? Ya uno lo para. Claro. Además, otra cosa, en cuanto al chiste, la mayor parte depende de cómo tú lo interpretes. Si tú tienes la mente ya sucia, pues harás de ese chiste cualquier cosa mala. Pero si tienes un corazón limpio, más bien le dirás algo a esa persona, o por lo menos compadecerás a esa persona y sabrás que eso no es una cosa que ayuda a nadie. Como decía una de ustedes, ¿verdad? Rebaja la dignidad de la persona y daña la dignidad de otros. Otra cosita que iba a mencionarles también, que es de esas situaciones que no son convenientes. Cuando yo descuido seriamente ciertos aspectos de mí mismo, ciertos aspectos, digamos, de mi salud, ya sea solamente material, pero también espiritual. Cuando yo otra cosita que iba a mencionar ahí, pero ahorita se me fue. En fin, ustedes ya saben por dónde va. Ahora, ¿qué hago yo en ese caso, sabiendo que todos tenemos no uno, sino tamaño poco de pecados veniales? Pues entonces, ahí está el sacramento de la confesión. Ahí está también la misma Eucaristía en la cual yo puedo pedir sinceramente perdón de mis pecados, aunque eso no sustituye la confesión. Pues el Señor tiene muchas maneras de perdonar y perdona a todo aquel o aquella que sinceramente se arrepienta.
Y un poquito vamos a lo de el comulgar dignamente. Comulgar dignamente, ¿qué sería? Bueno, no solamente es no estar en pecado grave, hay que estar en gracia, que significa en comunión con Dios y con su voluntad. Por ejemplo, alguien mencionó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un aspecto nada más de nuestra moralidad cristiana, que ya venían del Antiguo Testamento y quizá hasta más lejos en la humanidad, pero que siguen vigentes en el Nuevo Testamento, eso sí, los 10 mandamientos. Pero ¿dónde dejo yo la nueva ley? Cuando yo me confieso, me examino de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para terminar diciendo, bueno, pues entonces yo estoy libre de pecado porque yo no tengo ninguno de estos. Ojo, que ese no es nuestro único código para un examen de conciencia, los 10 mandamientos. Al contrario, para nosotros cristianos es ¿cuál es nuestro, como diríamos, para nuestro examen de conciencia, un cristiano hoy? ¿Cuál sería? La nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? El sermón de la montaña. Esa es nuestra nueva ley. Incluso el Señor ahí dice, se les dijo en el pasado que tal y tal y tal cosa, pero yo les digo esto y esto y esto. Quiere decir que un cristiano que quiere estar digno para recibir al Señor, por lo menos es muy consciente de cómo está con respecto a Dios, su relación con Dios y el cumplimiento de su santa voluntad, expresada donde, sobre todo en el sermón de la montaña. Las bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña, que son una síntesis del Evangelio, son para nosotros un criterio seguro de examen de conciencia. Bien. ¿Qué más se necesita para comulgar dignamente? Estar consciente de lo que voy a hacer, estar bien preparadito, estar libre de tanto apego y tanta cosa que distraen nuestra atención y distraen nuestro corazón y nos roban a nosotros la capacidad de entregarnos más a Dios y también a los demás, entregarnos a ellos en el buen sentido de la palabra. Yo estoy en gracia de Dios cuando acudo regularmente a la misa y a la Sagrada Comunión. Una persona tiene 1 año, 2 de no ir a misa, y no por la pandemia, de los que dejemos afuera la pandemia, y después dice, no, yo me siento que estoy en gracia, no tengo pecado mortal, voy a comulgar. ¿Va a comulgar dignamente? 2 años, 3 y más años, yo no tengo ningún pecado grave, entonces yo voy a comulgar tranquilamente. Pues irá a comulgar tranquilamente según su conciencia, pero dignamente, eso es otra cosa. Yo si está en pecado grave, no, tampoco puedo decir eso, pero es que su vida espiritual no es de la calidad que se esperaría para recibir al Señor. Bueno, básicamente yo creo que ya hemos dicho lo que queríamos decir. Sería bueno que hubiera alguna preguntita para que después hagamos un poquito de descanso. ¿Alguna pregunta?
¿en qué momento puedo yo llegar a recibir la comunión de haber llegado a la iglesia, a misa? Al inicio, un poco tarde o muy tarde, porque a mí me ha pasado y me da cosa de que me han dicho que, por ejemplo, si yo voy a un banquete, yo me preparo y puedo comer, pero no sé si la iglesia tiene un parámetro sobre esta situación. Mira, ahí no cuenta tanto así, o parámetros o normas o una cosa que haya. Lo que importante es el criterio, y el criterio que tenga y maneje la misma persona. Puedo ir yo, si llegué a la misa, al evangelio, a media misa o no sé dónde, ¿puedo ir a comulgar? Claro que sí, si yo tengo buena disposición, debidamente preparado, y llegué tarde porque no pude, porque hubo un problema en mi casa, en mi familia, lo que sea, aunque fuera a lograr algo y aunque fuera a lograr la Sagrada Comunión, voy a comulgar tranquilamente. A una persona que llega tarde por culpa, porque no hace el esfuerzo de llegar a tiempo, o porque no le interesa, no, eso jamás, eso no expresa buena voluntad de parte de la persona, y por eso no puede estar preparada para recibir la Sagrada Comunión. Una persona que llegue así sistemáticamente y que lo haga de forma consciente y malintencionada, eso ya te dice todo, que no está preparado para recibir la comunión. En la primera pregunta, lo que decías de la consagración, la liturgia, lo que manda, no es lo que manda el padrecito o lo que manda mi abuelita, no, es lo que manda la liturgia. ¿Qué dice? La consagración es el único momento en que se pide estar de rodillas. El único en que la iglesia pide, la liturgia pide, que estemos de rodillas para la consagración. Todo otro momento, aunque hay personas que hasta están toda la misa de rodillas, eso no es correcto. La liturgia no manda estar toda la misa de rodillas, y cuando yo voy a la liturgia, yo no soy el que hago las reglas. ¿Las pone quién? La liturgia, o sea, la iglesia. Entonces a mí me toca aprender cómo es que se participa en la liturgia. Y la única vez que pide estar de rodillas es en la consagración. ¿Ok? ¿Algún otro? Eso era de ayer, pero en fin. Ajá. ¿Seguí? ¿Tengo un qué? ¿Un qué? Me ha pasado un coro. Ajá. Sobre todo en bodas o en funerales, que por X o Y empiezo el canto y me quedo sin la comunión. ¿Y me qué? Me quedo sin comulgar. Entonces yo siento que desprecié al Señor, ¿me entiende? Me quedé sin la comunión. Entonces yo quisiera, yo siento que le fallé. ¿Cuánto le fallé? Sí. Eso puede pasar, pero ojalá que no pase, porque que yo cante un canto de comunión y por cantarlo me quede sin la comunión, y si eso va a suceder sistemáticamente, no, entonces mejor no canto ese canto, o que lo cante otro, y quiere cantar lo otro, que lo cante otro, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner a la par ir a recibir la Sagrada Comunión y un canto, aunque sea el canto de comunión. Pero si yo puedo hacerlo de tal manera como hacen algunos, voy de primero a comulgar antes de iniciar el canto. Bueno, pues eso se hace. Yo he visto cualquier cantidad de coros que cantan lindísimo y cantan cantos eucarísticos bellísimos y no van a comulgar. Ninguno va a comulgar y nunca van a comulgar. ¿Para qué cantan cantos eucarísticos lindos? ¿Y para qué están en un coro cantándole al Señor bellísimos cantos eucarísticos si ni siquiera van a comulgar? No les interesa. Entonces no debieran ni estar en un coro. ¿Está claro? En este caso tú y yo, trata uno de ir antes
o estar de acuerdo con el Padre para que me lo dé en el momento en que yo termino el canto, lo que sea, que de manera que yo no pierda la Sagrada Comunión. ¿Está claro? Perdón. Monseñor, no se ha mencionado robar y mentir como pecados mortales. ¿Son pecados mortales? No, es que no mencionamos todos, mencionamos unos cuantos, lógico, pero cuidado, porque tampoco uno no puede decir tajantemente robar y mentir son pecados mortales. No, eso primero que solo Dios lo juzga, y segundo, que ¿por qué robó? ¿A quién le robó? No es porque uno pueda decir, si le robo a un rico, entonces no es malo, y que si le robo a un pobre, entonces sí es malo. Pero hay grados allí en cuanto a quién le robas. Por ejemplo, es una cosa que quería yo mencionar y se me fue. Una persona que le está robando el salario a sus trabajadores, y es una persona no rica, sino súper rica, pero está pagando mal a sus empleados. Lógico que está en pecado, y está en pecado y grave. Eso es grave, eso es robarle el sueldo a los demás. La corrupción, y la corrupción a nivel político, eso son cosas graves ante Dios. Eso lo dicen muy claro los documentos de la iglesia hoy día. Mentir, pues como decimos, ¿verdad? Hay mentirillas que a veces no lo son. ¿Por qué? Porque yo le dije a una persona que no sé qué, y no era cierto. Pero esa persona ni siquiera tenía derecho a que yo le dijera la verdad. Y que hay personas a quienes yo debo decirle la verdad porque debo rendirle cuentas de lo que yo hago. Una persona solamente por viniar, como decimos, ¿verdad? Que llega a preguntarle a uno, mira, tal cosa, yo no lo digo, no lo puedo decir. Pues le digo cualquier tontera, es una mentira. Pues no es ni mentira porque no tiene la intención ni de mentirle a él ni de hacerle daño. En cambio, la verdadera mentira sí tiene intención de hacer daño. La verdadera mentira se dice sobre una cosa grave donde era absolutamente necesario que yo dijera la verdad, y a la persona a quien yo tenía que decirle la verdad le dije una mentira. Esos son mentiras graves y mentiras que van en daño concretamente de la reputación de una persona. Desde luego que estamos en terreno movedizo, claro que sí. Sí. Anel. También Saquémosla. me surge la duda si uno también tiene la responsabilidad de corregir, de aconsejar, de guiar a los que por ignorancia a veces comulgan indignamente. Yo sé que juez solo Dios, pero le pongo ejemplos. Chiquitos de la escuela que solo comulgan en la misa de acción de gracias, familiares que uno ve que solo comulgan en los funerales, ¿verdad? Yo sé que juez solo Dios, pero uno tal vez a veces siente como ese dolor y no sabe uno a veces por escrúpulos si decir algo. Sí, en la medida, en lo posible, uno debiera hacer algo sobre eso. Le llama la atención a la persona con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha humildad. No es que yo estoy juzgándolo y diciendo usted no debía comulgar porque usted es el pecado mortal. Pero ojo que no debiera comulgar. ¿Por qué? Porque este es un descuidado completo en cuanto a su fe. A usted no le interesa realmente la iglesia. ¿Cómo es que va a comulgar? ¿Puedo yo decírselo? Claro que sí. Con mucho respeto y con mucha humildad. Y tengo que orar mucho por él también o ella. Pero yo puedo hacer algo sobre eso, claro. O como el caso que estamos ahorita, muy serio en Estados Unidos, en donde un determinado obispo, y parece que varios, han decidido de prohibirle la comunión a la señora esta política Pelosi,
grande figura política en Estados Unidos, etcétera, porque está totalmente a favor del aborto. Y públicamente se sabe. Entonces, el obispo también públicamente le prohibió la comunión. Otros han dicho que también a Biden habría que hacer lo mismo. No sé, yo no puedo juzgar, pero son casos ya muy serios en que hay que llamar la atención a la persona de alguna manera. Y él dice claramente que él le ha llamado la atención. Y ella no se retracta, ella sigue opinando lo mismo. Y él decidió. Sí, son casos ya más graves, pero parecidos a lo que estaba diciendo. Exacto. Bueno, sí. Ajá. Buenas noches. Yo, a través de lo que dijo la compañera, me hago la pregunta también, en el caso también de personas que no son católicas, pero en caso urgente de bautizo de niños se acercan a lo mismo. Son tres preguntas. Es en un caso de que uno perciba personas así, ¿qué es la posición de uno como... ¿Personas cómo? No creyentes de la Iglesia Católica, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y qué? Pero sí les surge bautizar los niños y así, como por ejemplo se acercan a recibir la Eucaristía en ese momento. Que uno ya se ha dado cuenta de situaciones así. ¿Qué consejo le da a uno? Pero ya yo sé que le dijo a la compañera esto: orar, pedirle a Dios por ellos. Sí, a veces no basta eso, o sea, no es que no basta, es que uno debiera hacer algo más. Exactamente, ahí es el detalle. Como Sí. Y después, me hago la pregunta con respecto a la Eucaristía cuando la vemos en televisión, de las personas que nos hemos acostumbrado a ver la Eucaristía a través de la televisión. ¿Qué posición, digamos, quedamos nosotros si nosotros nos acostumbramos a eso y no recibimos la Eucaristía como tiene que ser? Mal. La misa por televisión es aceptable y recomendable para un enfermo, para una persona que sistemáticamente no puede asistir a la misa. Pero se espera que le lleven la comunión ahí tal vez a la casa si está enferma. Pero eso no sustituye en absoluto la misa. Y personas que no tienen razones ni de edad ni de salud, sino que dicen que por la pandemia y que el contagio, todo eso en este momento son cuentos chinos. Perdón, que no hay ningún chino aquí. Son cuentos chinos. No hay nada de eso. Esa persona que está en perfecta salud y todo lo demás debe ir a la iglesia. Ese es el precepto: ir a la iglesia y participar con los hermanos y profesar su fe y hacer su compromiso con ellos y con la iglesia y participar del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, que se les puede decir algo a gente de otras religiones o que uno sabe que no son católicos, que quieran bautizar a un niño. Bueno, puede serlo, pero tiene que cumplir con las condiciones que pide la iglesia. Que la mamá o papá están de acuerdo que se bautice ese niño, pero ellos están de acuerdo con que sea el día que lo quiera. Si es así, católico, pues entonces que lo hagan. Pero si lo están haciendo porque le interesan los sacramentos, pero nada más, ni los sacramentos, interesa que ese chiquito se bautice. No, esa no es razón, y habría que decírselo claramente. Que comulguen, no pueden comulgar, no estamos en comunión de la misma fe. Y la iglesia dice claramente que ellos no pueden comulgar, ¿ok? Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado.
Pueden sentarse. Vean, tenemos esta segunda charlita, que además para mí es la última, porque ya mañana viene el Padre Juan Carlos y es la última del curso mañana. Y esta es sobre los frutos de la comunión eucarística. Entonces he preparado unos puntos aquí que a mí me parecen interesantes. Ustedes juzgarán después, porque vamos a tratar de hacérselos llegar de alguna manera después a través de Gerardo, Anel. Es una cosa muy importante, perdón. Ay, sí. Que me encanta andar con esto. No es cierto. No es cierto. Que se me olvida. La vejez. Vean, es un punto demasiado importante, a mí me parece. ¿Por qué? Porque ya un día dijimos aquí, hay mucha gente que no comulga. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Pero ¿cuál es esa ignorancia? No sabe cuáles son los frutos del comulgar. Y por tanto no sabe de qué es lo que se priva si no comulga. Y por tanto de qué o a qué se expone si comulga. Yo creo que ahí hay mucho de esto. Pero es que hay algo peor, a mí me parece. Que mucha gente se pregunta, y no está mal lo que se pregunten, pero es que tiene la comunión, tiene algún fruto la comunión eucarística. Para aquellos, por ejemplo, que la reciben regularmente, uno se puede preguntar así hasta como con mala intención. Alguien se puede preguntar, ¿ves que puede producir algo? Ese pedacillo de pan, porque lo que ves es un pedacito de pan nada más. Puede producir algo. Ese vino que dicen que está consagrado, pero puede eso, esa insignificancia, diría esa persona, por ignorancia, por lo que sea, creer que va a tener muchos frutos. Si él se come un plato de arroz y de frijoles, mejor en gallo pinto, seguramente que tendrá frutos, pero él no hace mayor cosa de eso. Entonces, ¿no tendrá dudas también que la comunión produce sus frutos? Miren, no duden que las tiene, porque si no comulga, es que no le parece que la comunión tenga algún fruto. Nosotros a menudo no lo notamos y desafortunadamente tampoco otros. Y muy a menudo quienes nos están más de cerca no lo notan. Bueno, pues ahí está fulana de tal que recibe todos los días y que va a misa todos los días. ¿Acaso cambia? No cambia nada. Ahí está. ¿Para qué sirve la comunión? ¿Para nada o para muy poco? No crean, las preguntas surgen. No es que la gente las diga, no nos atrevemos a decirlas. Las decimos con nuestras obras. Por ejemplo, no comulgando. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? Y como nosotros no siempre lo notamos y somos los primeros a pensar así, que no hay cambio, tampoco otros siempre lo notan. Pues imagínense lo que sigue. No basta tampoco con una respuesta vaga, como decir, claro que sí que es bueno recibir la Sagrada Comunión. Claro que sí que deja frutos. Y eso no basta. Eso es una una respuesta, digamos que tonta. Se trata de definir
¿cuáles son esos frutos? Y desde luego si están dando en mí o en otros algún fruto. Porque a veces no sabemos responder como se debe a quien te pregunte que cuáles son los frutos. Y uno dice, sí, hay muchos frutos, dejan muchos frutos. ¿Cuáles son? Usted piensa que yo me voy a tomar una medicina si no sé para qué es. Y si además me la tomo y no me sirve, la voy a seguir tomando. Jamás como la voy a tomar si no sirve para nada. Por lo menos a mí no me sirve. A otro le servirá esa medicina, pero a mí no. Pues tonto sería si la sigo tomando, ¿no es cierto? No creamos que estas cosas no están por detrás de muchos de los que no comulgan, y quién sabe si no estarán detrás también de muchos de los que comulgan. Recordemos también, como ya les dije antes, que nosotros no somos los mejores jueces, ya sea que nuestra respuesta sea positiva o sea negativa. Recuerden ustedes muy bien que una madre difícilmente nota que su hijo está creciendo con el paso del tiempo, pero sí que lo notan ¿quiénes? Los que vienen de fuera, los que no lo han visto por un cierto tiempo. Ese chiquito sí que está grande, como ha crecido. Pues la mamá no nota, ella lo está viendo todos los días y lo está viendo todos los días crecer. Por eso estamos en un tema que es importantísimo, pero eso era nada más como una introduccióncita. Yo divido los frutos a nivel personal y a nivel personal a su vez en dos categorías, y después decimos las dos otras. Yo los divido en estos tres niveles. ¿Cuál es el primer nivel? Pues a nivel personal. Tiene frutos personales. Nosotros estamos convencidos de que sí, pero ¿cuáles son? Frutos espirituales primero que todo, puesto que no es cierto que decimos que es una comida espiritual, porque eso es lo primero que tendría que producir, es un pan que da vida, sí, pero es una comida espiritual, no son macarrones, ni arroz, ni frijoles, es una comida espiritual, pues debiera ser en primer lugar para mi espíritu, para sanar mi espíritu, en fin. ¿Y cuáles son? Primero, una clara conciencia de la presencia de Dios y de su amor por nosotros y de la necesidad de vivir según su voluntad, y por tanto también de buscarlo en la oración y en la palabra y en los sacramentos. Entonces hace crecer en mí el deseo de Dios, es decir, de Dios, y por tanto de acercarme a Él, de estar más consciente de su presencia en mi vida, de buscarlo más donde lo puedo buscar, que es en la oración y en los sacramentos, etcétera. En la palabra, en la oración y los sacramentos, pero me hace más consciente de Dios en mi vida. Vean que esto no es poca cosa decir. Segundo, una más completa aceptación de nuestra condición de pecadores y de la necesidad de permanente conversión. Quien va dejando la comunión o quien nunca la hace, pueden estar seguros que va perdiendo la conciencia de pecado. Hay personas que llegan a confesarse, y esto no es revelar ningún secreto de confesión, no, ustedes no saben nadie quién es, ni llegan a confesarse. ¿Cuántos años tiene? 20 años, 30 años. Decime tus pecados.
Y ay, Padre, yo siento que no tengo pecados. 20, 30 años de no confesarse y me van a venir a mí con cuentos chinos. Que no hay ningún chino. Que no tienen pecado. No, mi hijito, no. Es que usted perdió la conciencia de pecado. Por eso ahora puede decir que no tiene usted pecado, porque usted perdió la conciencia. En cambio, la Eucaristía nos va afinando sobre eso, como nos va afinando sobre la grandeza y santidad de Dios y la necesidad que nosotros tenemos de Él, nos va afinando también sobre nuestra condición de pecado y la necesidad de reconocerlos y la necesidad de conversión. Muy importante la necesidad de conversión. Y es una gracia que nos da la Eucaristía. Tercero, una fuerza particular del Espíritu para poder luchar y vencer el pecado grave y para abstenernos de todo pecado, aunque sea leve, que nos separa de Dios y de los demás. O sea que vas desarrollando una fuerza que viene de Dios, desde luego, para que puedas luchar contra el mal, luchar contra el pecado, sobre todo grave, y te da la gracia de mantenerte por lo menos sin pecado grave. Ya eso es una gran cosa. Pero también otros pecados que, aunque parezcan más leves, nos van separando de Dios y también de los demás. Cuarto, nuestro espíritu, todos son frutos de la Eucaristía, ¿me siguen? Cuarto, nuestro espíritu se fortalece para la práctica de las virtudes cristianas y en particular para la práctica del amor cristiano, tal como el Señor nos lo enseñó. ¿Recuerdan lo que dije esta mañana? Tomen y coman y toman y beban. ¿Para qué? Para que puedan poner en práctica el ámense los unos a los otros como yo les he amado. Una cosa está en función de la otra. Pues la Eucaristía nos va haciendo capaces de poder practicar las virtudes cristianas y la práctica del amor cristiano, tal como el Señor nos enseñó. Quinto, nos vamos transformando paulatinamente a imagen de Cristo, llegando a una comunión con Él cada vez más íntima y a un mayor compartir de su misión salvadora. Hermanos y hermanas, estos son palabras gruesas, ¿no es cierto? Vas logrando, y quien no quisiera lograr una comunión cada vez más íntima con Él. Y te vas transformando a su imagen. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Ese es para nosotros el medio ordinario, diario, de recibir el Espíritu Santo. Y ya estamos casi en Pentecostés. Entonces, en nosotros va a actuar el Espíritu Santo con toda fuerza. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. Es un trabajador silencioso, es un arquitecto silencioso que va esculpiendo en ti y en mí cada día más la imagen del Cristo, así como lo quiere el Señor y así como tiene que ser. Bueno, pues si nos vamos transformando en Él y vamos llegando a una más íntima comunión con Él, pues tenemos que compartir también su misión, que es la misión de llevar a otros a Dios, que es la misión de evangelizar el mundo, tal como Él nos lo mandó. ¿Está esto más o menos claro? 5 puntitos a nivel espiritual.
Esa palabra es muy ambigua, pero nosotros entendemos bastante bien de qué estamos hablando aquí. ¿O estoy hablando chino? No, esto no está en chino, está en español. Y yo espero que esté en buen español. Si no, ahí los que lo vean después me corrigen, ¿verdad? A nivel personal, espiritual. Pero agárrense de sus asientos por el que sigue. Agárrense bien duro, porque después no sé lo que pase. Los frutos psicológicos. Y yo le añado por cualquier cosa espirituales. Psicológico, espirituales. ¿Por qué? Porque no es tan fuerte la distinción que nosotros podemos hacer entre nuestro aspecto psicológico y nuestro aspecto espiritual. Y ustedes dirían, pero qué herejía está diciendo ese frailecito, que la Eucaristía tiene influencia, produce frutos a nivel psicológico. Perdonen, pero si no produce fruto también a nivel psicológico, yo me puedo preguntar, ¿y para qué sirve? No, pero sirve para los frutos espirituales. ¿Y nuestro espíritu no está ligado también a toda nuestra psique? ¿Es que se pueden separar así, como si en nosotros se pudiera separar una cosa de la otra? No, están íntimamente unidas. Nuestro espíritu con nuestra psique, todo nuestro mundo psíquico, psicológico. Me explico. Vean los frutos que produce y ustedes después dirán, si es que estoy mal, pues me llevan al ¿cómo se llama? Al psiquiátrico, claro. Primero, oigan y cáiganse. Fortalece nuestra autoestima, aumentando en nosotros un mejor conocimiento de nosotros mismos, es decir, de nuestras fuerzas y de nuestras debilidades, para que después no andemos haciendo alarde de tener talentos y fuerzas que no tenemos, o no andemos ocultando de tener fuerzas o capacidades que sí tenemos. Entonces nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a ayudar si Dios está dentro de nosotros? Y yo solo me puedo conocer perfectamente en Dios. Y como Dios me conoce, ni yo me conozco bien. Es Dios quien me conoce bien porque Él me hizo. Y con Dios dentro de mí, ¿no voy a poder conocerme mejor a mí mismo? Me pregunto y les pregunto. Claro que esto tiene frutos también a nivel psicológico. Y esto está íntimamente ligado con lo espiritual. Segundo, el conocimiento de nuestras fuerzas y debilidades y alimentando en nosotros un justo amor a nosotros mismos. Porque de eso se trata, no que no nos amemos a nosotros mismos, sino que nos amemos en la justa proporción. Hay personas que se aman demasiado a sí mismos, ¿eso cómo se llama? Egoísmo, ¿no? Pero hay personas que se aman demasiado poco a sí mismos, ¿y eso cómo se llama? Por lo menos se llama baja autoestima, ¿no? Por lo menos así lo llaman hoy, baja autoestima. No se estiman, no se aman, no se valoran. ¿Quién te ayuda a conocerte y a valorarte en lo que eres y no eres? Porque vas reconociendo también con humildad lo que no eres y lo que no puedes, pero reconoces también lo que sí puedes. No sé si me explico. Segundo, fortalece y equilibra nuestra personalidad, dándole un centro de unidad, como si fuera poco, dándole un centro de unidad
que eviten la dispersión y la desintegración de nosotros mismos, cosa que hoy existe por todos lados, cosa que se encuentra por todos lados, estas dicotomías y estas esquizofrenias, donde la personalidad está desequilibrada y está desintegrada. ¿Qué quiere decir? Que le falta un centro alrededor del cual pueda unificarse e integrarse. Y para nosotros que comulgamos, ese es ¿quién? Dios, Jesucristo es el centro. Pues Cristo mismo es su centro y su fortaleza. Si Él está en ti, no juega ningún papel para esas cosas, para que tu personalidad se equilibre y se centre mejor, para que no vivamos en esa terrible dispersión y desintegración psicológica. Qué interesante. 3. La presencia en nosotros, ojo, de la Santísima Trinidad nos hace superar el peligro constante de la soledad, fortaleciendo el optimismo de la vida y de la salvación. Hermanos, ¿no son palabras que les suenan a ustedes muy necesarias hoy? Un montón de gente que se queja de soledad. ¿Puede estar sentir soledad, alguien en quien habita la Trinidad? ¿Puede? Imposible. Es imposible, Dios no lo permite. Ya estamos en comunión con la misma Trinidad. Voy a estar solo. Y esperamos que tampoco esté solo con respecto a los demás. Fortaleciendo en nosotros el optimismo de la vida y de la salvación, que lleva a muchas gentes al suicidio, la desesperación, la negatividad de la vida, cuando la vida ya no vale, cuando la vida ya no tiene sentido. Pues si pierdes el sentido de la vida, casi aseguro que lo que sigue es un gatillo. Claro, perdiste el sentido de la vida. ¿Y para qué vivís? Y peor si perdés el sentido de la salvación. Terrible, terrible. Cuarto, ayuda a fortalecer nuestra identidad personal. Ojo. Y a superar nuestros complejos, temores, obsesiones, dependencias y todo aquello que nos esclaviza y que nos estanca. En otras palabras, te hace más más libre. Te hace experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. Porque vences un montón de cosas que nos tienen atados, como son los miedos, los complejos. ¿Qué más dije? Temores, obsesiones, dependencias y quién sabe cuántas cosas más. Todo aquello que nos esclaviza y nos estanca. Y por fin, el último que pongo aquí, nos trae el don de la paz que nos prometió Jesucristo, que nos hace más serenos, más abiertos a las relaciones personales y más abiertos a la reconciliación con todos nuestros hermanos. Eso trae la paz. Vamos, por ahí vamos. ¿Está bien? Ustedes casi que me podrían decir, porque yo temo que estén sacando esa conclusión. Bueno, ahora no necesito psicólogo, no necesito psiquiatra ni nada, yo no necesito, con la comunión me basta.
No, mijito, no confunda las escrituras. Usted, el Señor, le va dando estas cosas en la medida en que usted también esté luchando por superarlas y que esté buscando ayuda en un profesional. No es que usted desconfíe en Dios, es que quiere ayudarse a sí mismo y permitir que Dios actúe mejor en nosotros. ¿Quién me sanó? ¿El psicólogo? No, mijito, no te sanó el psicólogo. ¿Quién te sanó? Dios. Pero no por eso dejo de necesitar el psicólogo o la psicóloga. Y ojalá que no el psiquiatra, pero en fin, ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Frutos, segundo punto, frutos a nivel comunitario y social. Comunitario cuando hablamos más del grupo, de los grupos, y social cuando hablamos más un poco de la sociedad en general. Pero son dos puntos muy importantes. Primero, da una mayor y mejor comunión con nuestros hermanos. Y eso da por resultado un creciente sentido de que todos somos un solo cuerpo y somos una familia en aquel que nos unió. Sentido de familia, sentido de pueblo, sentido de iglesia, sentido de nación, y la nación grande que es el mundo entero. Todo eso se va fortaleciendo en nosotros, porque ese es el dinamismo del Espíritu. Yo no estoy inventando nada, ese es el dinamismo del Espíritu, y ese es el dinamismo del amor que lleva más y más siempre a la comunión. Segundo, una más fuerte unidad a nivel comunitario da como fruto una mayor y más estable paz social en medio de un mundo tan fragmentado y tan violento. Si tenemos más y más personas que estén en paz ellas mismas, se va creando un mundo más en paz, ¿no es cierto? Claro, la sociedad se va haciendo más solidaria y viviendo más en paz. Tercero, un sentido creciente de la justicia que nos hace reconocer la necesidad de compartir los bienes que Dios nos dio y también de luchar contra las estructuras injustas que los producen. Entonces un mayor sentido de conciencia social y de la importancia de la justicia y de que no unos tengan dinero que les sobra o a montones y no sepan qué hacer con él y otros no tengan nada. Que en un mundo de hermanos eso no puede suceder. Y va acrecentando en ti el sentido social y el sentido de justicia y de compartir los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuarto, aquí me quedé en el cuarto, nos da la fuerza invisible pero eficaz del resucitado, que es cabeza de este cuerpo al cual pertenecemos, los que somos su pueblo, y hace que el mundo no se desintegre. Pregunta, ¿se puede el mundo desintegrar socialmente hablando? Claro. ¿Se puede una familia desintegrar? Claro. ¿Se puede un pueblo desintegrar? ¿Se puede un país desintegrar? Claro que sí. Y entre países también. La Eucaristía, lo sepamos o no, va produciendo poco a poco, va produciendo un sentido mayor de unidad con todos y va produciendo que el mundo no se desintegre. Yo estoy convencido de lo siguiente que pongo aquí al final de ese párrafo. Dejemos de celebrar la Eucaristía, igual que si dijéramos, dejemos de recibir la Eucaristía.
y veremos los resultados. ¿No les parece? Que deje el mundo de celebrar la Eucaristía, que deje un individuo de recibir la Sagrada Comunión, y después hablamos. Veremos si no hay frutos, ya en ese caso negativos. Claro que los produce. Y estoy seguro, y ustedes deben estar seguros, me parece, que el mundo sin la Eucaristía se desintegraría. No pequeña contribución hacemos nosotros cuando celebramos una misa, que puede ser con 4 gatos o 4 gatas, no importa, o que sea con mucha gente, está bien. Gran servicio le estamos haciendo a la humanidad, porque estamos llevando a la humanidad fuerza positiva, energía positiva, energía sanadora, fuerza salvadora, fuerza del amor y del Espíritu de Dios, que está llegando, o que creen que los beneficios somos para unos cuantos que estamos ahí en la iglesia, nada más, o nada más para mí que soy el que comulgo. No, mijito, los beneficios los quiere Dios que sean para todos, aunque te estés comulgando aquí y no lo sepa un chino que está allá, o un japonés o coreano, o una lo que sea, no importa quién ni dónde. Todos, según la voluntad de Dios, estarán recibiendo los frutos de esa misa en la cual tú estás participando, o de esa Sagrada Comunión que estás recibiendo. ¿Está claro? Bien. Ahora agárrense. Bueno, esto no les serviría tanto ni que se agarren, porque es la última, ¿verdad? Los frutos de la Eucaristía a nivel cósmico. Este sí está mal de la cabeza. Ahora sí, si estaba mal por lo que dijo antes, ahora con este tercer punto está totalmente mal de la cabeza. A nivel cósmico, aquí no tengo puntos, lo que tengo es unas cositas escritas. Los cristianos tenemos un sentido universal y abierto a toda la creación, y por tanto a todo el universo. Como dice el santo: Santo, 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 Señor Dios ¿de qué? Del universo. Entonces Dios es el Señor del universo. ¿Y eso qué es? Me pregunto. Todo el mundo. El mundo no es Costa Rica, como algunos ticos pensamos. El mundo no es América Latina. El mundo no es América. El mundo es más y más y más. El mundo no es la tierra. Digo el mundo, el universo, quiero decir, como queramos llamarlo. El universo es todo lo que existe, lo que Dios ha creado, habitado, no habitado, chiquito, grande. Todo lo que Dios ha creado. Y de eso Él quiere ser el Señor. Y es el Señor, Dios del universo. ¿Qué más dice? Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Entonces la gloria de Dios está por todas partes. O ya la puedo limitar a mi alma, o la puedo limitar a mi cuarto de habitación, o la puedo limitar a mi parroquia o a mi iglesia. No, mijito, no. Dios está en todas partes. Dios lo llena todo. San Pablo nos enseña esta dimensión cósmica de la salvación en Cristo, sobre todo en sus cartas a los romanos y a los colosenses y a los efesios. Nos dice San Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, 18, 25, no tengo la frase, sino que les digo el contenido de ese texto.
que la creación entera está sufriendo dolores de parto, pues ha sido sometida a la esclavitud y espera ser liberada para alcanzar con nosotros la plena libertad de los hijos de Dios. ¿Recuerdan de Romanos 8? Entonces el asunto va más allá de mi almita, porque yo comulgo para que se salve mi almita. No, es más que eso, el mundo entero. Sus cartas también nos enseñan que las fuerzas del mal se encuentran en los aires y que no parece que tengan límite para hacer daño a lo que Dios creó. Si el reino del mal se extiende al universo, pregunto, ¿no tendrá la Eucaristía también un poder infinito que llega hasta los confines del mundo, hasta los confines del universo? Otra pregunta, ¿no tendrá la Eucaristía también un poder infinito? No, perdón, estoy repitiendo. Sí. ¿No tendrá la Eucaristía también un poder infinito? Qué raro, extiende el mundo. Un poder infinito que llega hasta los confines del mundo. Segundo, ¿no habremos nosotros los cristianos minimizado el poder de la Eucaristía, limitándolo a una dimensión personal y a espacios muy restringidos? Creo que la respuesta sobra, ¿verdad? Evidente. Si nosotros estamos luchando contra el poder del mal, tanto en la tierra como en el universo, y el poder de Cristo se limita solo a esta tierra, ¿cuál es entonces el poder que libera y que salva más allá de nuestro planeta? Si la salvación se limita solo a este planeta, ¿y cuál es el poder o cuál es el salvador de otros planetas? Nosotros los cristianos no tenemos duda, es Cristo, y es Cristo Eucaristía, el Señor de los cielos y de la tierra, y el Salvador de todos y de todo. Sentido universal. Última frase, y muy chiquita. Nuestro desconocimiento del mundo, del modo de actuar de la gracia y de la salvación a niveles como este cósmico, porque es muy desconocido. Ni ustedes ni yo hemos estado allá, ni conocemos todos los misterios que se encierran en el universo, etc. No podemos, por tanto, entrar en mayores detalles al respecto. Pues nuestra fe no necesita tampoco entrar en detalles. Quizá algún día, ya sea en esta tierra y si no en la eternidad, lograremos comprender toda la belleza, la extensión, la altura y por tanto también los frutos completos de la Sagrada Eucaristía. Y que así sea. Hermanos, esta era la charlita que tenía, se me pasaron 4 minutos, perdonen que les atrasé, pero se entendió algo de ese enredo. Frutos a nivel personal, primero de tipo espiritual y segundo de tipo psicológico espiritual, que no siempre podemos separar estos dos aspectos muy tajantemente. Segundo, frutos a nivel comunitario y por tanto también social, y frutos a nivel cósmico. Un día comprenderemos esa dimensión que hoy día nos es tan desconocida. Les dejo eso para pensar y para orar, ¿ok? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que el Señor les mire benignamente y les conceda su paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.